Bien, ahora sí les doy la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias por estar presente, por inscribirse a las jornadas, por interesarse en esta actividad y obviamente gracias también a la empresa, a Coca-Cola FEMSA en este caso, que va a estar a cargo de la charla que sigue a continuación. Bueno, hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Buen día. Hola, buenos días. Buen día. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, en primer lugar agradecerles a Matías de Empleotecnia por invitarnos y a todos por estar acá presentes. Yo soy Mónica Clúa, estamos con Sabrina, ahora cada una se va a presentar, somos del equipo de atracción de talentos de Coca-Cola FEMSA. Así que bueno, esta es una excusa para poder presentarnos y conocernos. Vamos a empezar con la presentación. Sabri, no sé si vos te querés presentar. Sí, justo ahí vi que tenía la cámara apagada, ahí estoy. Ahí está. Ahí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Sabrina, del equipo de atracción de talento de Coca-Cola FEMSA. Trabajamos con Moni en conjunto en el equipo. Y bueno, la idea de este espacio es obviamente conocerlos, acompañarlos en este proceso. Así que bueno, espero que les sea de mucha utilidad y que les sirva para este camino. ¿Nos escuchan y nos ven bien? Sí, se Sí, escucha. perfecto. Genial. Bueno, la idea es que cuando ustedes tengan preguntas o quieran aportar algo más, que sea interactivo, ¿no? O sea, así que nosotros vamos a empezar con la presentación, pero nos pueden interrumpir o hacer consultas cuando lo consideren. A ver, necesitamos un segundito. Voy a ir compartiendo. Avísenme, por favor, cuando estén viendo la presentación en pantalla. Ahora sí. Ya se ve. Perfecto. Bueno, un poco el objetivo de esta webinar es acompañarlos, como decíamos, con algunos tips para que puedan emprender una búsqueda laboral de manera efectiva. Pero bueno, en un principio la idea es contarles un poco acerca de quiénes somos nosotros, ¿sí? ¿Qué hay detrás, digamos, de la bebida más elegida en el mundo? Nosotros somos Coca-Cola FEMSA, somos una embotelladora que no solamente hacemos el proceso de producción, sino también comercialización, de marketing, de todo lo que es el portafolio, digamos, de Coca-Cola en lo que es Latinoamérica. Tenemos presencia en 10 países. Digamos, somos la embotelladora más grande del mundo dentro de lo que es el sistema de Coca-Cola. Representamos 1 de cada 10 botellas vendidas en el mundo, con lo cual es un número que refleja, digamos, realmente ese liderazgo, ¿no?, en el mercado. El año pasado ganamos la Copa del 2022 de la mejor embotelladora, o sea, de la mejor operación de Coca-Cola en Latinoamérica, y este año ganamos en el mundo. Somos la mejor embotelladora también, que cumple con todos los requerimientos y objetivos. Así que nada, como que de por sí podemos decir que estamos en un equipo ganador. Después, con respecto a nuestro propósito, bueno, es reflejar el mundo con excelencia, con mucho trabajo en conjunto, en equipo, con mucha mentalidad de dueños también, y con colaboración, obviamente. Coca-Cola FEMSA es una unidad de negocio dentro de lo que es el sistema FEMSA, el grupo FEMSA, que es una empresa mexicana que, cuenta con más de 300.000 empleados, y dentro de lo que es Coca-Cola FEMSA somos aproximadamente 100.000, ¿sí?, que contribuimos, digamos, a la compañía. Nos pasamos. Así que nada, eso como para contarles como en rango general un poco acerca de la compañía. Y bueno, es obviamente como
se compone con diferentes áreas, diversas áreas, tanto es supply chain para trabajar en áreas de producción, de planeamiento, también puede ser mantenimiento. Tenemos también áreas de business intelligence, en donde se trabaja más con análisis de datos. Tenemos también equipos de marketing, donde también, así como hay equipos de marketing quizás más creativos, también hay un equipo más analítico, que está más enfocado en el análisis de esos indicadores para ver cómo van las ventas, cómo van las campañas, más bien dicho. Y bueno, también dentro del área comercial. O sea que de por sí, digamos, son amplias las posibilidades dentro de la compañía y amplios los recorridos que se pueden caminar, ¿no? Así que bueno, eso para contarles un poco acerca de la compañía. ¿Querés que siga? Sigo un poquito. Bueno, nosotros en Argentina operamos en lo que es Capital y Gran Buenos Aires. En el resto del país hay otras embotelladoras, pero como les comentó Sabri, ganamos el año pasado y este año nuevamente una copa que es a la mejor operación. Para que esto sea así, significa que en todas las áreas de la compañía hay equipos que están consolidados, con lo cual al trabajar con nosotros se van a encontrar con referentes de área que realmente aportan en lo personal y en lo profesional de cada uno de nosotros, y eso me parece que es un valor súper importante, sobre todo cuando recién empezás a trabajar en una compañía. Nosotros queríamos empezar con esta presentación como con un juego, como les dijimos al principio, la idea es que sea algo interactivo, que ustedes puedan, participar como para sacarnos las dudas y para poder estar mejor preparados en el momento de iniciar el proceso de búsqueda. Lo decimos el primero. El primero lo decimos para mostrarles cómo vamos a hablar de mitos y verdades del proceso de selección. Y la primera frase que elegimos, a ver qué opinan ustedes, es que el selector espera que te equivoques, selector o selectora, ¿sí? Para descartarte como candidato. Nosotros acá queríamos contarles que nosotros somos socios de quienes estamos hoy de este lado, ¿no? Haciendo la parte de selección, somos socios de los candidatos. Nosotros esperamos, para nosotros nuestro trabajo está consolidado y es un éxito cuando el candidato seleccionado también por el resto de las áreas es exitoso en su trabajo. Entonces, consideramos que una vez que nosotros contactamos a un candidato es porque en principio el perfil es apto y después es de alguna manera es un sistema donde se van comparando y vamos eligiendo, digamos, el candidato que mejor se adapta al perfil que estamos buscando, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, seguimos con la próxima, que por ahí es, Sabri, si querés dar la voz. La presencia sí importa. ¿Qué les parece? ¿Que es verdadero o que es falso? Verdadero. Verdadero. ¿Y por qué creen que es verdadero? Vamos. Bueno, Perdón, Bueno. adelante. Sí es verdadero, pero más que nada en cuanto a que, digamos, no hay que quizás descuidar la imagen, pero lo importante es que sean auténticos también, ¿no? Digamos, en esa presencia, cuando hablamos de presencia, que sean auténticos y que no pierdan su estilo personal tampoco. No hay nada mejor que obviamente ser genuino en cuanto a su identidad, ¿no? Pero más que nada es importante porque las empresas, digamos, como más que nada los van a ver a ustedes como siendo referentes de marca, digamos, mínimamente como cierta cuestión de buena presencia tiene que haber, pero no por el sentido de que los van a estar evaluando por si con esa presencia pueden llegar a realizar bien su trabajo o no. No es por ahí, sino más que nada son referentes de una marca, entonces mínimamente que estén dentro de lo normal, ¿no? Por así decirlo. Pero es importante que ustedes mantengan su estilo personal y que sean genuinos a quienes son, ¿sí? Claro, nosotros acá en Coca-Cola FEMSA, por ejemplo, no tenemos un código, que a veces pasa en algunas compañías, un código de vestimenta, que muchas veces nos preguntan, y no está mal preguntarle a veces al selector si tienen que ir a una entrevista personal o virtual, ahora vamos a hablar de eso,
pero sí que sean genuinos. Digamos, nosotros tenemos una política también inclusive de diversidad, entonces que ustedes puedan ser genuinos teniendo en cuenta que van a ser referentes de la marca, que van a estar representando una marca. Bueno, la siguiente frase que tenemos es la actitud positiva contagia. ¿Qué opinan de esta frase y si les ha pasado de estar en una entrevista o en varios procesos selectivos y por ahí, bueno, esto a veces desmotiva un poco cuando no hay respuesta en el tiempo que esperamos? Verdadero. Verdadero. Ok, Sí, bien. totalmente. Ok, bien. ¿Y qué piensan de esto? Es como el buscar, hay muchos que están hoy buscando trabajo, están eligiendo empresas donde trabajar. Muchas veces se dice, ¿no? Como que la búsqueda del trabajo es un trabajo en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, es tal cual, o sea, la actitud positiva contagia. Y nosotros pusimos acá esforzarse por contestar claramente, dar ejemplos, o sea, también dentro de la entrevista a veces es esto, cuando estás participando en muchos procesos, o bueno, o no quedaste seleccionado y demás, esto a veces desmotiva la entrevista, pero es como que para cada una de las entrevistas que ustedes tengan es muy importante que vuelvan como a renovarse, ¿no? A entender que es un nuevo proceso, que se están presentando por primera vez a una compañía y bueno, dar lo mejor seguramente va a tener también resultados positivos. ¿Mm? Bien. Seguimos. Cumplía todos los requisitos, quedé afuera porque no le caí bien al selector. ¿Qué creen? Falso. Debería. Falso. ¿Sienten que alguna vez les pasó algo así o no? A mí en lo personal nunca me pasó. Yo Creo. pienso que no es tanto la caerle bien, sino a veces también hay que tener como empatía con la persona, ¿no? Para que pueda también pasar el proceso. Con tu jefe, más que todo. Ujú. Bien, bien, perfecto. Genial. Bien, muy bien, es falso. Es bastante fácil viene bien, ¿eh? Bueno, realmente, bueno, que es falso, sí, como dice acá, el proceso se hace en conjunto, tanto el selector como tanto los referentes de las áreas, digamos, construyen, digamos, ese proceso y son quienes obviamente van, digamos, definiendo quiénes son los candidatos que avanzan. Digamos, hay muchos candidatos que participan en los procesos y generalmente, bueno, digamos, avanzan quienes se alinean más al perfil especial, ¿no? Digamos, o sea, particularmente que estamos buscando. No necesariamente es porque no les haya ido bien en la entrevista. Muchas veces pasa que les va súper bien en la entrevista y mismos los referentes dicen un candidato que me re gustó, pero quizás para esta posición en particular no lo veo. Si tuviese otra, lo reveo. Entonces, a veces es eso, a veces es cuestión de justo que el perfil no se ajusta quizás a lo que en ese momento se está buscando. De hecho, nosotros muchas veces digamos, tenemos situaciones en las cuales quizás el mismo candidato en ese proceso no avanzó, surgió una búsqueda después con otro referente y la persona ingresó, o mismo con el mismo referente. Ha pasado casos de que el referente se acordó, o sea, dijo, no, yo me acuerdo que esta persona me gustaría que participe del proceso, y participó y quedó seleccionado. O sea, digamos, eso también sucede, ¿sí? Entonces, nunca hay que bajar los brazos y cada momento es una posibilidad, ¿no? Y uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar después. Así que eso, aunque vean que no están, mismo a veces puede pasar que en la entrevista les digan, mira, tu perfil quizás no se ajusta tanto, nunca se den por vencidos. O sea, en ese momento sigan con esa actitud y esa buena voluntad de generar como esa buena impresión, digamos, de la compañía, porque no saben lo que puede llegar a pasar después, ¿no? Bien. Bueno, seguimos. A ver, la próxima. Si soy constante, tengo más chances de tener éxito en la búsqueda laboral. Bueno, por ahí esto, me imagino que están de acuerdo porque lo venimos conversando, ¿no?
Entonces, lo que hablábamos antes, ¿no? De no desanimarse, y por ahí también la frase acá queda justa, el que busca encuentra, ¿sí? Que muchas veces no tiene que ver únicamente con mi perfil ni conmigo en lo personal, sino que son varias personas, varios candidatos que están postulándose a una misma posición, y hay requisitos a cumplir, y hay candidatos que se acercan más, como seguramente les pasará a todos ustedes, que en algún momento van a tener su primer trabajo, o a poder cambiarse a un trabajo con mayores responsabilidades o desafíos de los que tienen hoy. Todos, o sea, lo que yo siempre digo cuando hablo por ahí con chicos que están iniciando el proceso de selección es, todos en algún momento pasamos por una primera experiencia laboral y conocemos que este primer paso, este primer escalón, o bueno, los primeros escalones, por eso son los momentos donde esto, ¿no? Como que hay que ser más constante. Seguimos con la próxima. No quedé por el dibujito. ¿Les pasa esto? ¿Les ha pasado de tener como cuando les dicen, bueno, tenés que hacer el test, que todos empiezan a googlear cómo se hace el dibujo, ¿no? Digamos, si dibujé bien, si dibujé mal, no sé si les pasó. ¿Qué test les tomaron? ¿Qué recuerdan, o los que participaron en procesos de selección, recuerdan alguno de los test que les hayan tomado? Sí, dibujar Un una hombre bajo la persona, dibujar lluvia. una casa, por ahí hacer una persona y redactarle una historia. Algunos ya son más psicotécnicos y te piden dibujar formas y cosas por el estilo. Bien, bien. Bueno, Bueno. claramente falso, ¿no? Digamos, o sea, la aplicación, digamos, de los test es una técnica que se usa, ¿sí? Se usa mucho en los procesos de selección, que a veces, bueno, como eso puede generar como cierto miedo, cierta ansiedad, como si lo dibujé bien, si lo dibujé mal, que van a estar evaluando, si la gota la hice de una manera, la lluvia, esto, aquello. Nada, son cuestiones que obviamente ustedes se tienen que relajar porque es algo que no se puede controlar, ¿sí? O sea, primero es eso, no se va a estar evaluando si su perfil, digamos, si dibuja bien, si dibuja mal, sino que lo que se hace es una comparación, ¿sí? Si la entrevista y el test, digamos, dan como se alinean, o sea, se reflejan, ¿no? Por así decirlo, y si hay coincidencias y coherencia en eso, ¿no? Es más que nada esa cuestión. Así que en ese sentido, por eso siempre decimos, sean auténticos, porque nada, todo el proceso de selección es una cuestión que se va a estar, en cada etapa se va a estar evaluando el perfil de ustedes, entonces no hay nada mejor que ser, desde el principio, quedarse tranquilos, ser genuinos, y nada, que estas situaciones obviamente no les generen como ansiedad o miedo, ¿no? Sino que sepan que están siendo 100% originales, ¿no? Bien, bueno, avanzamos. Después puedo modificar mi currículum de acuerdo a la búsqueda que aplico, no importa si los datos son verdaderos. O sea, por un lado, sí es importante por ahí armar un CV en función a la búsqueda, pero lo que estoy mostrando siempre es mi perfil, ¿sí? Los datos que yo voy a poner en el CV es importante que sean verdaderos, sobre todo para ustedes, porque como dijimos antes, el proceso de selección, acá no les pregunté, pero bueno, doy por hecho que todos sabemos que esta frase es falsa. El proceso de selección inicia con la lectura de un currículum. Entonces, si esos primeros datos no son verdaderos, ¿para qué voy a asistir a una entrevista? Voy a tener que estar forzando una situación cuando después, si no tengo determinado conocimiento o un título o un idioma, como me lo están solicitando, la realidad es que eso después se vuelve en contra. Quedo mal en la empresa, perdí tiempo, va a ser más difícil después justificar por qué estuve tan poco tiempo en una compañía. Y la realidad es que hoy en día todas las empresas tienen acceso, bueno, muchas veces van a ver que les piden referencias laborales, o podés chequear, digamos, en tu perfil de LinkedIn si no es coherente el currículum que presentaste con tu perfil de LinkedIn o en redes. La realidad es que es un desgaste que no suma para nada. Entonces, siempre es mejor hacer foco y dedicarle tiempo a las habilidades que yo tengo desarrolladas o las que estoy desarrollando, y mostrar eso, ¿sí? Todas las personas, sobre todo
digamos, quienes recién están iniciando, están recibiéndose, están iniciando un proceso como de primer empleo. Por supuesto que tienen aspectos a desarrollar y nadie les va a solicitar que sean perfectos y que tengan todo logrado, porque están iniciando. Entonces es súper importante la honestidad, tanto de los datos que ustedes presentan como de la primera charla, de las charlas que van teniendo con la compañía. Eso habla de ustedes, ¿no? Y después cómo se van a comportar si se da la relación laboral, ¿no? Si ya empiezan un proceso, digamos, con datos que no son reales o que no tienen los conocimientos que están manifestando, bueno, de alguna manera también habla un poco de cómo va a ser después la relación laboral con la compañía, ¿sí? Bueno, dudas hasta acá, algo que nos quieran comentar o preguntar de cosas que le hayan sucedido en el proceso. La idea de esta charla es esto, ¿no? Darles como herramientas más allá de mostrarles la compañía o si tienen alguna duda puntual sobre algún área y demás. Si no, avanzamos, pero si hay alguna duda hasta acá o algo que quieran compartir, estaría buenísimo. ¿Nada? Bueno, ¿todo claro? Sí. Perfecto. Clarísimo. Genial. Disculpen, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Es posible que en esta empresa se logre la primera experiencia laboral o siempre es necesaria una experiencia previa? Mira, nosotros tenemos un programa, está buenísima la pregunta porque nos da la posibilidad nosotros también de contarles, nosotros tenemos un programa de trainee que abrimos una vez al año, pero después durante el año, por suerte, muchos trainees van avanzando en el proceso y van surgiendo oportunidades y pasan a una posición de mayor responsabilidad y hacemos esos reemplazos de trainee por otros candidatos que están avanzados en la carrera universitaria. Nosotros muchas veces ingresan chicos que no tienen experiencia laboral, pero que sí tienen, por ejemplo, muy buen manejo de herramientas informáticas, que que le quedan menos de 5 materias para recibirse, o maneja muy bien un idioma. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? De qué peso y qué importancia tiene también la actitud, ¿no? O por ahí otras actividades que hiciste, o de grupos en los que hayas participado y eso te fue dando el desarrollo de algunas habilidades que muchas veces eso no se da en un ámbito laboral, pero que sí las pudiste desarrollar en otros ámbitos. Así que sí, Franca, creo que fuiste vos la que preguntaste. Sí, nosotros sí es importante que sepan que nosotros hoy en general no tenemos programas de pasantías que son part-time, pero sí programas de trainee donde se incorporan digamos, jóvenes profesionales que no necesariamente tienen que tener experiencia laboral. Buenísimo, Bien. muchas gracias. No, por nada. ¿Algo más que quieran consultarnos o compartir? Sí, Yo- yo quería preguntar con respecto a las actividades que uno puede tener o las responsabilidades que haya tenido algún trabajo, en alguna experiencia, según el perfil que busca la empresa, se puede poner las actividades, digamos, más o menos lo que busca. Un ejemplo, A ver. yo tengo experiencia, mucha experiencia en atención al cliente. Sí. Atención al cliente y en un trabajo que estuve, hice distintas actividades, un poco de redes sociales, un poco de trabajo en equipo, también de encargada, desde operario, digamos, a tener responsabilidades más altas como encargada. A ver, Nancy, si entendí bien la pregunta, es muy importante que ahora vamos a ver esa parte, ¿no? ¿Qué datos no tienen que faltar en un currículum, sí? Si yo, por ejemplo, en el currículum, vos decías que, bueno, estuviste en atención al cliente y demás, solo pongo mi puesto atención al cliente, hay lugares, hay empresas donde atendés al cliente de manera telefónica, personal, que solo le mandás un mail, que tenés que negociar. Entonces es súper importante esto que vos mencionabas, que puedas como detallar las tareas que hiciste, porque entonces a los electores nos da la posibilidad de entender un poquito más qué tipo de responsabilidades y qué tipo de habilidades fuiste desarrollando en esa experiencia laboral. Después, puntualmente, no sé si nos querías consultar sobre las posiciones que nosotros tenemos acá en Coca-Cola FEMSA. Entiendo Sí. que la mayoría de ustedes son estudiantes o ya graduados de carreras de ingeniería y de ciencias económicas.
La realidad es que nosotros somos una empresa, como les decía Sabri al principio, somos una empresa productiva, con lo cual, digamos, nos encargamos de la parte de producción, embotellado, distribución y comercialización de todas las bebidas de Coca-Cola Company. Con lo cual es una fábrica y a su vez tiene áreas centrales, staff, que le damos soporte a todo lo que es la producción. Entonces hay ingenieros en todas las áreas, ¿sí? Ingenieros industriales, eléctricos, mecánicos, de alimentos, químicos, tanto en fábrica como en áreas staff en la parte de análisis. Lo mismo sucede con los estudiantes de ciencias económicas, administración de empresas sobre todo, o muchos ingenieros industriales también haciendo tareas de análisis de datos. Ustedes saben que hoy en día todo lo que tenga que ver con análisis de datos y manejo de herramientas informáticas es muy valorado más allá de las áreas en las cuales se encuentran. Después va a depender de los intereses de cada uno, ¿no? Si quieren desarrollarse más en las ingenierías por y duras o estar más, les interesa más la tarea en planta o en áreas por ahí más staff. ¿Mm? No sé si respondiste, Nancy, tu pregunta. Sí, más que nada, tal vez no me expliqué bien porque yo estoy estudiando administración y yo me quiero orientar más que nada en el área comercial. Bien, bueno, sí. Y para aplicar a un puesto, digamos, del área comercial, más o menos de la experiencia que uno tiene, digamos, lo que uno puede ir detallando en el currículum. Bueno, por ahí en tu caso sería súper importante que puedas resaltar que en tus puestos de trabajo tuviste contacto con clientes, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el desarrollo del relacionamiento con clientes para áreas comerciales es muy importante. Entonces, eso no debería dejar de faltar en tu currículum, ese detalle de haber estado en contacto con clientes, ¿sí? Bueno, si les Bien. parece, seguimos. Bueno, acá haciendo como un resumen de lo que vamos a ver hoy, nuestra idea es poder darles herramientas a ustedes y sobre todo como abrir preguntas y que después de esta charla estaría buenísimo que puedan revisar el CV de ustedes para ver si cumple con todo esto, si les interesa mejorar algo, tanto de su presentación como del armado del CV y cómo están encarando esa búsqueda laboral. Vamos a partir hablando de lo que es el autoconocimiento, que ahora lo vamos a desglosar un poquito porque a veces es como un poco difícil, digamos, cuando sentarse a pensar, bueno, quién soy, qué me gusta. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos, algunas preguntas que seguramente los van a poder ayudar. ¿Cómo es el armado del CV? ¿Qué no debe faltar en un CV? ¿Cómo prepararte en general para la búsqueda del trabajo? Y las entrevistas, ¿sí? Bueno, acá esto lo voy a pasar porque es como estamos un poquito justos con el tiempo. En cuanto al autoconocimiento, lo que nos referimos es que ustedes pueden empezar a detectar cuáles son las principales habilidades que ustedes tienen desarrolladas o que están desarrollando, ¿sí? Cuando hablamos de habilidades, hablamos más de habilidades blandas, que puede ser esto que hablábamos recién, ¿no? Por ejemplo, habilidades de relacionamiento, habilidad de análisis, no tanto de conocimientos técnicos, ¿sí? De negociación, de manejar situaciones de conflicto, de poder estar orientados a un resultado más allá por ahí de las dificultades que se van presentando. Entonces, por ahí pensar en cuáles son las actividades que yo disfruto hoy, ¿no? Pensar en cuáles son mis hobbies, en qué situaciones yo me siento como más cómoda, ahora vamos a ver, ¿no? Se me pasa el día volando. Entonces, empezar a hacerse como esas preguntas tienen que hablar con el autoconocimiento. No porque vayan a tener que hablar de esto específicamente en una entrevista, pero sí ahora cuando veamos qué tipo de preguntas van a hacerles en la entrevista, si ustedes tienen, digamos, este conocimiento de las habilidades que tienen desarrolladas, en qué tipo de actividades se sienten más a gusto, seguramente los va a poder ayudar a ustedes y al selector a poder machear mejor con la posición en esa compañía puntual, ¿sí?
Bueno, otra vez, ¿no? Tratar de asociar estos momentos de disfrute con tareas, profesiones y ámbitos de trabajo. ¿Se les ocurre algún ejemplo como para poder entender esta parte, ¿no? De decir, bueno, a ver, muchas veces lo que sucede es, por ejemplo, bueno, no sé, me gusta, no sé, jugar al tenis o al fútbol, ¿no? Entonces es, bueno, voy a ser deportista. Y a veces hay que desglosar un poquito más esas habilidades, ¿no? Porque no necesariamente tengo que ser deportista porque me guste jugar un deporte, ¿no? Con amigos. Quizás tengo que empezar a desglosar un poco más y decir, bueno, me gusta hacer actividades al aire libre, me gusta el fútbol porque estoy en contacto con muchas personas, me doy cuenta que puedo liderar esos momentos o cuando, no sé, el partido está como muy tenso, soy siempre la persona que calma esos momentos. De eso se trata, poder como ir reconociendo cuáles son las habilidades, qué comportamientos míos surgen como de manera más natural o en los que tengo más interés en aprender y desarrollar. Y también, por ejemplo, poder detectar cuáles son las habilidades o las tareas que no me gusta hacer. Por ejemplo, no me gusta estar tanto en contacto con gente. Me doy cuenta que no tengo como esa habilidad. O sea, como que me tengo que esforzar un montón para poder estar en contacto con las personas. Eso no significa que sea una persona conflictiva, sino que quizás voy a preferir trabajar en equipos por ahí un poco más chicos o que prefiero trabajar más con datos, y hacer tareas más de análisis que estar, por ejemplo, en un área comercial, donde sí o sí voy a tener que estar relacionándome. Bueno, y como conclusión, esto que decíamos, ¿no? Tener un mayor conocimiento de tus habilidades, gustos, intereses y aspectos a desarrollar te van a permitir ser más asertivos en tus procesos de búsqueda y proyección laboral. Y siempre va a ser un plus conocerse, porque, digamos, también es una pérdida de tiempo poder, no sé, postularme a posiciones que pidan habilidades o tareas a las que ya sé que no me gustan, ya sé que mi carrera no va para ahí. Entonces, siempre hacer foco y dedicarle tiempo a empresas y tareas que estén asociadas con mi perfil, que por supuesto se está desarrollando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Coca-Cola FEMSA, esta es una empresa productiva y de consumo masivo, con lo cual es una empresa súper dinámica. Que requiere mucho, más allá del área en la que estés, que requiere que estés trabajando todo el tiempo con personas, que puedas rápidamente, digamos, estar interesado en todo lo que tiene que ver con la tecnología, poder estar muy asociado con los cambios, poder interpretarlos y estar, digamos, en búsqueda de esos cambios y adaptándote a esos cambios, ¿sí? Es parte de la cultura de la compañía. Y eso ustedes, si ingresan a una página o si ingresan a nuestro LinkedIn, a los perfiles con Sabri, que después se los vamos a pasar, van a ver que estamos todo el tiempo postulando, digamos, notas y acciones que vamos haciendo. Y eso les habla mucho de la compañía, como para que ustedes puedan ver si estas habilidades propias que ustedes ya están desarrollando y viendo se asocian también con esa compañía, con ese estilo, con esa cultura de compañía, ¿sí? ¿Dudas? Bien, bueno, vamos siguiendo. Bien. Bueno, acá llega el momento del armado del CV. El armado del CV es, bueno, la carta de presentación y que va a reflejar un poco el proceso, la vida, digamos, laboral que ustedes han tenido, lo que llevan, digamos. Lo importante es que sea concisa, que sea clara, que esté bien organizada, que la información esté resumida, que pueda dar fe, o sea, como que pueda demostrar quiénes son, obviamente que eso se conoce más que nada en la entrevista, pero digamos que pueda ser un reflejo de la persona que ustedes son. Y es importante que puedan contar un poco acerca de logros o mismo los puntos que mencionaba Moni en el punto anterior, ¿sí? Ahí, no sé si te paso. Bueno, ¿qué es lo importante, sí? Acá cada vez, bueno, el mundo, los currículos han cambiado mucho, ¿no? Obviamente, lo habrán notado, ya no se pide todos los datos que se pedían antes. Lo importante es que los datos principales que son de cuál es su nombre, ¿sí? Datos de contacto, o sea, mail y celular, sí o sí.
al principio, ¿sí? Eso es importante que esté cerca del nombre. ¿Dónde viven más o menos? No la dirección exacta, pero de qué zonas son, es importante. ¿Por qué? Porque de esta manera también para ustedes se ahorran quizás que los contacten, no sé si les habrá pasado alguna vez, pero quizás si ustedes viven, no sé, supongamos, en Pilar y el trabajo es para trabajar en Ezeiza, y probablemente no les sirva ir a trabajar porque son muchas horas de viaje. Entonces, bueno, a veces esas cosas se pueden evitar, digamos, y para ustedes es mucho más fácil, o quizás se están perdiendo que los contacten de una búsqueda que es en Pilar, si ustedes viven en Pilar, ¿sí? Entonces, eso es importante, más que nada para más o menos, bueno, saber el rango de kilómetros en los cuales se mueven. Después es importante que muestren su objetivo laboral, o sea, pueden resumidamente mencionar, digamos, por ejemplo, hacia dónde quieren ir en un breve texto, ¿sí? O sea, no debe ocupar mucho, o sea, un párrafo muy pequeño, ¿sí? Por ejemplo, soy estudiante de tal carrera y busco mi primera experiencia en áreas como tal, tal, tal. O soy estudiante y tengo experiencia en tal cosa, o me desarrollo muy bien en este tipo de posición. Eso puede ser algo que ya a nosotros como selectores ya nos habla de quiénes son. Piensen que hoy en día son tantos los currículos que los selectores miramos muy rápido, o sea, es una mirada rápida y nos detenemos en los que ya a priori vemos ciertos datos que cumplen y ahí nos detenemos a evaluar el perfil, pero es rápido, o sea, entonces es importante que eso lo puedan poner para que el selector le llame la atención y se quede observando su perfil. Estudios y cursos, sí es importante que los estudios indiquen si están completos. Si, por ejemplo, les quedan materias, bueno, que informen más o menos en qué porcentaje de la carrera, en qué momento se encuentran, cuál es el porcentaje de carrera aprobada que llevan, que puedan indicar los años, ¿sí? Los cuales han estudiado. Después que puedan también mencionar si han hecho alguna mención, alguna especialización. Eso es importante porque también habla del perfil que ustedes, hacia dónde están inclinando su perfil. Todo suma, ¿sí? Obviamente que hay cosas que quizás si ustedes quieren hacer, no sé, supongamos, son ingenieros mecánicos, ¿no? Y quieren irse al área de mantenimiento y ponen que hicieron un curso de, no sé, supongamos, cerámica, digamos, y no es muy acorde a lo que, o sea, el perfil a donde ustedes están apuntando, ¿sí? Es interesante y es algo que podrían mencionar como un hobby, por ejemplo, pero no iría en el punto de los estudios y cursos. Ahí es importante que pongan todo lo que crean que es estratégico para su perfil, o sea, hacia dónde quieren orientar su búsqueda profesional, ¿sí? Después otros conocimientos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes trabajan con AutoCAD, si conocen Power BI, si conocen SQL, si conocen, por ejemplo, si han trabajado con por ejemplo, máquinas, por ejemplo, Schneider, por ejemplo, que, digamos, en ese sentido, que tengan ese tipo de experiencia, es importante que lo mencionen. Pueden mencionarlo si lo han aplicado en el trabajo, o sea, si ustedes, eso después, bueno, lo indica más abajo, pero si ustedes esa experiencia, ese conocimiento lo aprendieron en el trabajo y es algo que usan habitualmente, lo pueden poner como en el desarrollo de las tareas y es como mucho mejor porque si, por ejemplo, supongamos que están buscando lo mismo, experiencia en el área de mantenimiento en una industria como la nuestra, que tenemos máquinas que son, por ejemplo, Schneider, y que son máquinas que no todo el mundo tiene esa experiencia, mencionar que tienen experiencia en ese mantenimiento o con uso de este tipo de maquinaria suma, obviamente. Entonces, bueno, ahí ya no iría en conocimientos, iría en la experiencia puntual. Pero digamos, en conocimientos serían todos aquellos conocimientos que ustedes tienen generales que aportan. A ver, hoy en día quizás hay cosas que son básicas, ya decir que saben usar Outlook quizás no suma tanto porque ya es algo que es como, lo aprendemos ya para la universidad quizás, pero hay herramientas que siguen siendo de uso, por ejemplo el Excel. Entonces ahí sí es importante que lo mencionen. El PowerPoint todavía se usa, digamos, para las presentaciones, según el rol se lo pueden llegar a pedir o no. Power BI hoy en día es la herramienta que está siendo como la más utilizada para todo lo que es reportes, entonces ahí, si ustedes lo conocen, está bueno que lo mencionen, si no lo conocen, no lo pongan porque lo mismo, no son herramientas fáciles, entonces es importante también en cuanto a el uso del Excel, también sean genuinos en eso,
porque el Excel tiene muchas herramientas. Entonces, a veces uno hace una tabla dinámica y dice, bueno, yo ya soy avanzado. Y no, o sea, en realidad hay todo un desarrollo que se puede hacer con Excel y ya cuando hablamos de avanzado ya es programación, ¿sí? Ya es desarrollo tipo de macro, ya es distinto. Entonces, acá seguramente hay, digamos, algunos que tengan ese conocimiento, ¿no? Pero, digamos, es bueno que eso sea como más honesto, quizás que pongan Excel y al lado lo que saben hacer. Eso también podría ser mucho más genuino y que de última la persona que está filtrando indique si es el conocimiento que requiere o no el puesto, ¿sí? Después, idiomas, sí, también. Hoy en día es como más fácil de organizar, antes era como el currículum era uno abajo del otro, hoy en día pueden usar, vieron que se dividen, que pueden tener una franja al costado y pueden poner esta información al costado y en el centro iría formación y experiencia profesional, eso lo pueden organizar, lo importante es que sea organizado y fácil de lectura y que lo más importante siempre tiene que estar arriba, ¿sí? O sea, experiencia y formación y datos personales son lo que más arriba de todo tienen que estar. Después, ya lo otro, tipo cursos y conocimientos, eso no es necesario que esté arriba, puede estar abajo, ¿sí? Si bien acá no he estado como ordenado, como quizás tendría que ir 100% el currículum, nada. Más que nada eso es clave, ¿sí? Siempre datos personales, lo principal, objetivos, y pueden poner estudios y experiencia o al revés, experiencia y estudios, pero eso es lo primero que tiene que aparecer en el currículum. Y después idiomas, sí, lo saben lo mismo, ahí sean genuinos también con el nivel. No exageren quizás un nivel, porque después de repente si piden que es avanzado, como es avanzado, es para que lo usen, porque es claramente porque lo están usando en la herramienta, o sea, como en el día a día, en el trabajo. Entonces, si ustedes no se sienten cómodos y tienen un nivel básico, a veces es importante ser honestos en ese sentido, y decir, bueno, no, me piden que yo, ya la ven que el aviso está en inglés y que le piden tipo un nivel súper avanzado de inglés, y es como, claramente es el punto inicial del rol, es que trabajas con el idioma. Entonces, bueno, a veces en eso es importante ser honestos, más que nada para evitar tiempo que van a gastar en un proceso de selección que seguramente le haga una prueba de inglés, entrevistas en inglés, y es una mala experiencia que a veces uno se lleva, todo se aprende, pero bueno, nada, eso como para que obviamente lo dejo a criterio de cada uno, ¿no? Y después, bueno, otra de las cosas que pueden mencionar, bueno, obviamente la experiencia es clave. Es importante acá que lo primero que tienen que poner es el puesto, ¿sí? Y al lado la compañía. Y después el tiempo en el cual estuvieron trabajando y los años, o sea, en qué periodo de tiempo estuvieron trabajando en ese rol, ¿sí? Eso es importante porque habla mucho de, bueno, cuenta un poco como el storytelling, ¿sí? De ustedes, ¿sí? El camino que fueron realizando. Entonces, bueno, eso nunca dejen de lado esa información que es súper importante. Y abajo que puedan contar qué hacían en ese trabajo, en esa experiencia. Qué tareas tenían a cargo. Importante que en el desarrollo de las tareas sean también concisos, ¿sí? Entonces, quizás a veces no hay que redactarlo como si fuese un párrafo, onda, perdón el estilo de, bueno, ahí se me escapó el onda, pero digamos, no es importante que no lo cuenten como si fuese, acá me encuentro haciendo tal cosa y a veces cuando, no, es importante que sea más conciso, ¿sí? Tareas a cargo, relevamiento de, no sé, de informes, llevar el reporte de los indicadores del equipo, analizar si los indicadores en comparación con el área, lo que sea, si todo eso es importante. Pueden hacerlo en ítems también, sí, pueden hacerlo como, es bueno, lo pueden hacer un punto al lado del otro, punto, 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 para que no les ocupe tanto espacio, ¿no? Porque si lo hacen como separado, así como está acá, por ejemplo, ocupa mucho espacio, entonces si pueden poner un punto, entonces, pues, punto y continuar, etc. Pero bueno, ¿y qué pasa cuando hacen pasantías? Que a veces son, o trabajos no remunerados, que a veces quizás es más difícil explicarlo ahí. Bueno, intenten contarse ustedes mismos qué hacían y después lo plasman en la currículum. Siempre ahí seguramente hicieron controles, hicieron seguimiento de algunos temas, seguramente tenían como sus tareas a cargo, las responsabilidades que sí o sí dependían de ustedes. Bueno, ahí nada, eso es lo que tienen que comentar, ¿sí? Pero es importante que más o menos expliquen qué hacían, porque quizás en esa experiencia aprendieron un montón de cosas
y no se puede como apreciar porque quizás no lo mencionan, si no cuentan los puntos que están haciendo. Bueno, para ir avanzando rápido, así no pierdo mucho tiempo hablando, los logros es importante, sí, por ejemplo, logros que no necesariamente sean profesionales, sí, si son profesionales, buenísimo. Si no, pueden ser logros, por ejemplo, no sé, si juega hockey y ganamos el campeonato el año pasado, bueno, eso es un logro, entonces, bueno, es importante que eso también lo mencionen, o algo que hayan conseguido en la universidad o en la escuela, si ganaron una beca, ¿sí? Los hobbies que hablábamos anteriormente son importantes, cosas que, a ver, si ustedes dicen, no sé, me gusta el arte en general y muy abstracto, no, cosas puntuales que ustedes los definan, que son cosas que hacen en sus tiempos libres realmente, y que pueden hablar de eso y pueden hablar de quiénes son y mucho más, digamos, cercano quizás que otras cuestiones, ¿no? Y después, bueno, la disponibilidad horaria y modalidad de trabajo. Es hoy en día, como ya hoy en día hay trabajos que son 100% remotos, híbridos o 100% presenciales, está bueno que lo mencionen como el interés en ese sentido, más que nada para que también eviten que lo llamen para propuestas que quizás ustedes dicen, no, yo trabajo híbrido o remoto 100% y lo llaman por un presencial y no tiene mucho sentido. Entonces está bueno que lo mencionen, ¿sí? Bien, avanzamos. Bien, sí. Bueno, acá la mayoría de las cosas que surgen acá, vamos a ir rápido porque nos queda poquito tiempo y tenemos un montón de información para compartirles. Cualquier cosa ustedes nos frenan y, digamos, hay algo que les interese o que no quede claro, nos frenan, pero vamos a ir un poco más rápido, así podemos presentarles todo. ¿Cómo prepararte para la entrevista laboral? La mayoría de los temas ya los estuvimos hablando y son cosas, por ahí a veces básicas, pero que está buenísimo que lo tengan en cuenta porque por ahí hicieron todo bien y, por ejemplo, te sonó el teléfono o peor, lo contestaste, aunque sea un mensaje, y la verdad es que no está bueno. Si tienen una emergencia, está bueno decir, mira, estoy con una emergencia, no sé, familiar o lo que sea, puede ser, a nosotros los electores nos puede pasar eso también. Puede ser que me suene el teléfono y voy a tener que atender, pero si no es silenciarlo, ¿sí? Es media hora, 45 minutos que están dedicados exclusivamente ahí. Después, si la entrevista, vieron que hoy pueden ser, la mayoría de las entrevistas, al menos nosotros acá, son virtuales, al menos con nosotros con recursos humanos, por ahí después hay entrevistas presenciales, pero si es virtual, preparen un lugar tranquilo, que no haya personas que estén pasando, que sean distractores, ¿sí? Ni objetos, ni personas que sean distractores, ni para ustedes, ni para el selector, que sea un lugar donde no van a estar, no los van a interrumpir, no hay distracciones, por supuesto, pero esto lo aclaro porque a veces pasa, que no estén en su trabajo actual, ¿sí? O sea, que ustedes se puedan sentir cómodos y chequen siempre tener buena conectividad y siempre les van a pedir, bueno, que funcione el audio y la cámara. Si después le dicen que la cámara no es necesario, ok, pero para nosotros, al menos en la etapa de recursos humanos, es súper importante cuando estamos hablando que esté la cámara encendida. Entonces, chequen siempre que por ahí ese día están con el celular y no con la compu, pero bueno, chequear eso antes de la entrevista. Después puede haber imprevistos y nos pasa a nosotros también, que hay días que no tenemos buena conectividad, pero si ya vas a estar mucho más tranquilo si vos ya chequeaste todo eso. Y si es presencial, es lo mismo, ¿no? O sea presencial o virtual, lo que hablamos antes, ¿no? De estar con una vestimenta que sea acorde a la instancia de una entrevista. Vos te estás presentando, entonces, bueno, hay cosas que hay que cuidar y lo mismo lo que aparece en tu entorno. Y si es presencial, es estar un rato antes, estar tranquilo, que digamos, al lugar al que te citaron es ese, entonces no ir con los minutos ahí contados. Bueno, la puntualidad es lo que dije recién, tanto sea virtual como presencial, es estar un ratito antes y chequear que todo funcione bien o que estés en el lugar correcto. Y eso les va a dar tranquilidad a ustedes en el momento de estar en la entrevista, ¿sí? Y en el desarrollo de la entrevista es lo que hablamos antes, siempre mantener un buen estado emocional, estar tranquilos, pero mostrar también el interés, ¿no? por el trabajo. Y después el tema de las preguntas, si se pueden hacer preguntas o no. Muchas veces los selectores lo mencionamos, en general al final de la entrevista. Nosotros al inicio de la entrevista hablamos más de la empresa, pero no tanto de la posición y cómo sigue el proceso, porque es primero conocer al candidato y ver cuáles son las expectativas y demás. En general, después de la entrevista eso se cuenta
y muchas veces, y sería ideal, que te pregunten si tenés alguna duda. Si ese espacio no se da, podés preguntar si es el momento, si es la instancia para hablar de determinados temas en ese momento. Y hay muchas veces que, por ejemplo, tema remuneración, hay empresas que no lo comparten en esa instancia, otras que sí, pero de última te van a decir que no. Y también lo que hablaba Sabri antes de la modalidad de trabajo, eso es súper importante que lo puedan saber, quizás a veces hasta antes de ir a la entrevista, porque yo entiendo que muchos de ustedes son del interior, por ejemplo, nosotros trabajamos en Capital y Gran Buenos Aires. Y tenemos una modalidad de trabajo híbrida, pero hay tareas, hay tareas que están en plantas que son sí o sí presenciales. Entonces, antes de iniciar todo un proceso, es muy importante que ustedes tengan conocimiento de estas condiciones, ¿no? Para saber si las van a poder afrontar o no. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Seguimos? Clarísimo. Todo claro. Bueno, bárbaro, genial. Bueno. Bien. Y bueno, algunas recomendaciones que, bueno, ya las fuimos mencionando igual, pero las vamos pasando. Esto de, bueno, el mejor resultado se consigue con un buen estado de ánimo. Es importante que mantengan una actitud positiva, ¿sí? Sé que es difícil, a veces los nervios no ayudan, que quizás ustedes generalmente también son unas personas que tienen una buena actitud, pero quizás en ese momento están nerviosos y cuesta hablar y eso a veces uno lo restringe, por así decirlo. Bueno, es importante que nada, que se relajen, que se tomen el tiempo de prepararse previamente a la entrevista y que intenten dar lo mejor en ese momento. Así que nada, se agradece mucho, o sea, la realidad es que cuando uno va con esa buena actitud, la entrevista se hace mucho más amena también, entonces para ustedes también va a ser mucho mejor la experiencia. Y bueno, después proyección sobre los resultados, es importante que sepan que si bien obviamente ustedes participarían, o sea, estarían participando en un proceso de selección, hasta que ustedes no ingresen a la compañía, el proceso no termina, ¿sí? Es importante eso. Entonces, más que nada, porque a veces uno se adelanta quizás a informar algunas cuestiones o dar por hecho que ya está, que la posición es suya y que va a ingresar, hasta que ustedes no ingresen a la compañía, ustedes no son colaboradores. Entonces, eso sépanlo, más que nada por el tema de las expectativas, ¿sí? Que a veces uno tiene, y que si están trabajando y tienen que dejar otro empleo, bueno, también eso es importante que lo tengan presente, ¿sí? Bueno, anticiparte a la hora de la entrevista, que es algo que ya estaba mencionado en el punto anterior, vayan con tiempo, más que nada para no llegar con ese ansiosos o quizás con no muy relajados, por así decirlo, y que también les dé tiempo a prepararse por si algo falla. Siempre hay que tener como esos minutos de precaución de, bueno, si se me cortó internet, si me falló el celular o lo que sea, sí, bueno, nada, que lo puedan probar. Después, hacer una búsqueda efectiva, esto es importante que hablamos anteriormente, o sea, postúlense en las búsquedas que realmente se alinean a lo que ustedes están buscando, lo que sepan que ustedes van a poder, con lo que puedan cumplir, ¿sí? Porque ¿qué pasa? A veces se postulan sin mirar a lo que se están postulando, no sé si les pasó, pero a veces uno se postula. Nosotros lo vemos obviamente desde este lado, ¿no? Entonces, claro, a veces pasa esto, que uno dice, bueno, quizás a mí me re gustaría, pero quizás en la experiencia ya les está avisando que buscan a alguien con 10 años de experiencia, 5 años de experiencia, y ustedes no tienen experiencia en esa posición. Entonces, no se postulen a algo que saben que no se alinea, o que quizás dicen, bueno, me postulo a ver qué pasa, después lo llaman y es como, no, al final no me gustaba tanto. Es como, eviten esas situaciones más que nada porque es un desgaste de tiempo y de energía también, para ustedes, para la otra parte también. Entonces, nada, sean vayan más al punto real, a su objetivo real dentro de la búsqueda profesional y que se alinee realmente a lo que ustedes, digamos, buscan. Lean bien la descripción de puesto y ahí verán si se alinea o no. Eso también habla, perdón, que agrego algo, Sí. pero eso también habla un montón de ustedes, ¿no? De su capacidad de análisis, de averiguar, de investigar de la empresa, del puesto, y les ahorra frustraciones. Vieron que hablamos en el primer punto, ¿no? De estar con un buen estado de ánimo, tanto en la entrevista y en esto de buscar empleo, que realmente es un trabajo. Entonces, no me llaman de ningún lado, entonces lo ideal sería que ustedes ahora revisen dónde se estuvieron postulando, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con esto, ¿sí? No te llaman,
no porque no tengas habilidades que sean valoradas por el mercado o las compañías, sino porque por ahí estás postulándote a posiciones que no son hoy acordes a tu perfil. Quizás en 3 años sí, pero hoy no son acordes a tu perfil. ¿Mm? Bueno, es importante esto de mantenerse informado, que es lo que mencionamos recién. Vayan a la entrevista sabiendo a dónde se están postulando, cuál es la empresa, digamos, cuáles son como los objetivos de la compañía, a dónde está apuntando también la empresa. Eso también les va a hablar, o sea, ¿es realmente la compañía alguna que quizás me interese, que yo pueda convivir con esa cultura, con ese objetivo, digamos, que tenga, digamos, como la visión, la misión de la empresa? Bueno, eso es un poco también algo que se tienen que preguntar y vayan a la entrevista informados, porque también son cosas que hasta mismo pueden preguntar en la entrevista. Por ejemplo, esto, como vi que hace poco cambió la estrategia, ¿hacia dónde va a ir la compañía? O sea, para que ustedes también sepan si obviamente les interesa ese objetivo, ¿no? Y después el último es el de, bueno, registrar tus postulaciones, que también pasa que a veces ya ni se acuerdan en todas las búsquedas en las cuales se postularon. Entonces, como que después dicen, uy, me llamaron de esta empresa y ya ni me acuerdo. Entonces lo llaman y dicen, ¿qué te interesó del perfil? Y dicen, ni me acuerdo ya porque no me acuerdo qué perfil era. Bueno, es importante que vayan haciendo como un registro, guárdense las postulaciones y hagan un seguimiento para también ustedes ver también cómo están avanzando, ¿no? En los procesos. Después, por otro lado, es importante, algunas plataformas ya tienen hoy en día la posibilidad de que ustedes vayan viendo el registro de las postulaciones que hacen, pero bueno, si pueden hacerlo, está buenísimo porque les va a permitir ser mucho más efectivos y también analizar, bueno, por qué no estoy avanzando en varias de las veces de las publicaciones donde me estoy postulando, y mismo también esto de ver, bueno, en cuáles estoy avanzando, qué probabilidades tengo, esas cuestiones, ¿sí? Buenísimo. Bueno, en general las compañías hacen entrevistas por competencias. ¿Alguien sabe qué significa esto, entrevistas por competencias? ¿O lo escucharon nombrar? Ok. Bueno, las entrevistas por competencias son preguntas que hacemos para detectar habilidades y comportamientos, básicamente, ¿sí? Entonces, por ahí muchas veces digamos, son preguntas que suenan como muy raras o muy genéricas, que ahora les vamos a mencionar cuáles son las más importantes, porque esa es la manera que nosotros, a través del relato, o sea, cuando ustedes están contando, vieron que hoy Sabri les decía, bueno, en el CV sean concretos, o sea, ir poniendo las tareas por ítems. En la entrevista es el momento de ampliar esto, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, ¿cómo te proyectás laboralmente en el mediano plazo? ¿Sí? Entonces, acá es en el lugar donde ustedes tienen para ampliar si quieren trabajar en una empresa, trabajar de manera independiente. Puede ser que acá le pregunten, bueno, a ver, ¿y cómo lo harías? ¿Hay algún rubro puntual que te interese? Porque lo que vamos haciendo nosotros es ir viendo si coincide, digamos, las expectativas que ustedes tienen, la proyección que ustedes tienen de carrera, con lo que la empresa les puede ofrecer en esa posición y en el mediano plazo, ¿sí? No necesariamente tampoco tiene que coincidir hoy al 100% la expectativa que ustedes tienen, porque seguramente va a cambiar, digamos, en general a medida que vas trabajando y demás, ahí se te van abriendo un montón de puertas y un montón de tareas y áreas que quizás no conocías en ese momento, pero no es que están buscando que digan exactamente lo mismo que la empresa está esperando, ¿sí? Estamos detectando habilidades y comportamientos. Así que, nada, sean honestos como para poder seguir avanzando. Y después es, acá, contame un día de trabajo, de estudio en el que te hayas sentido realizado. ¿Se acuerdan que al principio hablamos del autoconocimiento? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las situaciones que a vos te motivan en tu día a día? Por eso, quizás, sobre todo ustedes que a lo mejor no tienen tanta experiencia laboral o están finalizando ahora la carrera, es, bueno, contame un día de estudio en el que hayas tenido una situación a resolver. Un problema, o que hubo un conflicto entre pares, entre compañeros, porque lo que queremos ver es cómo lo resolviste, ¿sí? Alguien que nunca haya tenido, o sea, me llevo bien con todo el mundo, nunca tuve un problema, que a lo mejor a veces pasa, pero seguramente si lo piensan un poco mejor, o sea, desde el secundario, en la universidad y algún trabajo que hayan tenido,
siempre se han generado conflictos. Entonces, lo que nos interesa saber es cómo lo resolvieron, cuál es el estilo de ustedes para resolver conflictos, ya sea técnicos o sean conflictos, digamos, en grupos, en equipos de trabajo. ¿Cuál es el estilo de ustedes en ese momento? ¿Sí? No buscamos personas que no hayan tenido problemas porque justamente cuando nos convocan para trabajar es para resolver problemas y cumplir con objetivos. Entonces es entender cómo lo resuelven. O sea, hay respuestas que ya son como muy cliché, que la realidad es que nada, por ahí se pierden una oportunidad por no ser sinceros y a lo mejor toda la experiencia que ustedes tienen para contar les va a sumar más que estar repitiendo una respuesta como el tema del dibujito que hablamos antes, ¿sí? Bien, bueno, ¿qué habilidades consideras que tendrás que fortalecer o incorporar para cumplir con un objetivo? Muchas veces también les puede preguntar cuáles son tus oportunidades de desarrollo. No significa que tengan que hablar de debilidades. Todos tenemos aspectos a desarrollar. Traten de focalizarlo desde ese punto. Bueno, yo en el mediano plazo quisiera estar trabajando con un equipo a cargo. Nunca tuve gente en un equipo. Entonces, bueno, me gustaría fortalecer, no sé, habilidades de liderazgo, interactuar con más personas. Lo que no significa es que yo sea una persona conflictiva, sino que aún no tuve esas experiencias. Eso es lo que les están preguntando. O sea, no está bueno decir que no tienen nada para fortalecer, porque la realidad es que eso habla de un poco, de no tener tanto conocimiento de las habilidades, ¿sí? Entonces, ni decir, bueno, tengo todo para cambiar, o sea, las respuestas así tan genéricas, nada, no nos brindan ninguna información, ¿sí? ¿Por qué te interesa trabajar con nosotros? Tiene que ver con esto que les decía recién Sabri, ¿no? Los aspectos a tener en cuenta. Es muy importante que ustedes, antes de ir a una entrevista, puedan conocer a la empresa, mínimamente ingresar a la página para saber a qué se dedica la empresa, dónde se verían ustedes en esa empresa. Puede ser que los llamen de alguna consultora y que la búsqueda sea confidencial o que en los avisos no salga el nombre de la empresa, pero seguramente les va a decir al menos de qué rubro es. Entonces, bueno, poder averiguar, bueno, a ver cómo está el rubro alimenticio. Me llamaron de una empresa que es del rubro alimenticio. ¿Cuál podría ser por el lugar donde está? O sea, les lleva 5 minutos y van a poder hablar algo y van a poder mostrar interés, de decir, bueno, no sé, no la conocía la empresa, no me dijeron que era esta la empresa en la que tenía la entrevista, pero sí estuve averiguando un poco en el rubro alimenticio y entiendo que, ¿no? Y tener como un panorama, sobre todo ustedes que estudian carreras de ingeniería, que está súper asociado, bueno, a negocios, a análisis, y quienes estudian administración y economía, lo mismo, ¿no? Tratar de relacionar eso también con el contexto del país en el que vivimos o en el lugar donde ustedes vivan. ¿Qué esperás de tu líder de equipo? A ver, esto es con qué estilo vos te sentís cómodo trabajando. No significa que vamos a buscar un líder que sea exactamente, estás hablando de vos, ¿sí? ¿Qué necesitas? Un líder que te acompañe en esta etapa porque no tenés tanta experiencia laboral. ¿Preferís que te digan, bueno, mira, estos son los objetivos y el cómo lo resolvés vos? ¿Te sentís como para estar en ese momento? Tiene que ver con eso la pregunta, ¿sí? No porque vayan, o porque si el líder tiene otro estilo, van a quedar descartados porque es incompatible, ¿sí? Tiene más que ver, o sea, todas las preguntas que hacemos al hacer entrevistas por competencias es una manera de preguntar para que puedan hablar de ustedes mismos y que todos podamos saber en qué lugar están parados hoy en su carrera. No, queda una más. Bueno, ya lo vimos antes, ¿no? Una situación, puede ser que les pregunten una situación de mucha presión en la que haya tenido que trabajar y estudiar. Nuevamente, tiene que ver esto, ¿no? ¿Cómo resuelvo los conflictos? ¿Cuál es mi estilo para llegar a los objetivos? Bien, ¿les ha pasado de tener entrevistas y que les hayan hecho preguntas así genéricas o por competencias y que por ahí los hayan sorprendido? Yo personalmente, más que nada, me ha ocurrido el tema de que para evaluación de competencias me han puesto casos, tipo, por ejemplo, no sé, un ejemplo de un accidente de tránsito y cómo reaccionarías ante un accidente de tránsito o situaciones así similares. Y nada, ahí evaluando qué haría cada uno, cómo reaccionaría ante una situación así ¿En una límite entrevista o... grupal, Santi?
No, una entrevista individual. ¿Individual? Sí. Ok, bien, bien. Sí, en general son casos que no necesariamente vayan a tener que darse en la compañía, ¿sí? Por eso tratamos de buscar casos que a lo mejor estén asociados más con el tipo de problemas que vas a tener que resolver o para detectar determinados valores que la persona debería tener como para. Por eso, o sea, traten de no hacer foco en qué me está queriendo preguntar o qué tendría que responder, sino en la honestidad, ¿no? Con el criterio que ustedes tengan, porque si contestan algo acartonado que se supone que deberían decir, por ahí se pierden. O sea, muchas veces nosotros buscamos a alguien diferente que dé ese plus que no estamos teniendo en el equipo, ¿sí? Entonces, por supuesto que no hay que contestar cualquier cosa y hay que ir preparados, ¿no? A la entrevista y saber al menos de qué rubro es la empresa que me está contactando y para qué puesto. Entonces, poder contestar desde ese lugar, ¿no? Que yo voy a representar en la compañía para la cual me contratarían, pero traten de salirse de las respuestas cliché porque la verdad es que no suman, o sea, se están perdiendo una oportunidad ahí. Algo que ahí sumo es que siempre en las entrevistas por competencias generalmente son situaciones que a ustedes ya pasaron. Entonces eso es importante, como si les pueden llegar a hacer otro tipo de preguntas que no necesariamente es entrevista por competencias, ¿sí? O sea, cuando es por competencias, que es hacia donde están yendo hoy en día como las entrevistas, es contame alguna vez que te pasó tal cosa. Y qué es importante ahí es que ustedes hablen desde la realidad de lo que les pasó. ¿Qué busca el selector? Que ustedes hablen de un momento específico, ¿sí? No general, como, no, yo generalmente hago esto. No, es tipo, esa vez, me pasó una vez que, no sé, supongamos le voy a preguntar, ¿alguna vez que tuviste que resolver algún problema en equipo? Y bueno, ¿cuál fue tu rol? Bueno, tuvimos un problema, puede ser que sea en la facultad, un problema con un trabajo práctico que pensamos que el trabajo era para ese lado y al final nos dimos cuenta que no era ese y teníamos 3 días para entregarlo y bueno, ahí nos organizamos. Yo hice tal cosa, ese tipo de respuestas son las que se buscan en la entrevista por competencia. ¿Y qué es lo que está buscando la persona? Es entender el tipo de comportamiento que ustedes tienen frente a diferentes estímulos, ¿no? Que se van presentando, que después se va a reflejar en el día a día laboral. Entonces, es un poco hacia eso, ¿sí? O sea, que se vayan directamente con ejemplos claros, ¿sí? Es importante. O mismo, si les preguntan una respuesta así muy abierta, por ejemplo, Santi, que a vos te preguntaron eso, podés decir, yo haría tal cosa, una vez me pasó, y ahí eso te daría un super plus, que quizás no fue un accidente vial, pero sí me pasó que quizás estaba andando con la bici y hice esto. Y ahí sumaste porque ya hablaste de algo que a vos te pasó y que vos resolviste. Entonces ya estás hablando de una proactividad frente a esa situación, ¿no? Entonces, nada, como que son cosas que son tips, es importante que ustedes piensen que en ese tipo de preguntas que les podrían llegar a hacer previo a la entrevista para recordar quizás momentos y que no los agarren quizás tan desprevenidos, pero va a pasar igual que los van a agarrar desprevenidos, pero digamos, como que puedan más o menos hacer como un repaso de su carrera profesional para que más o menos detecten esos momentos y cuando les pregunten, quizás vayan un poco más preparados. Pero como decía Moni, siempre no vayan con el libreto, sino que vayan realmente genuinos en cómo lo cuentan. Es importante porque es mucho más cálido el momento y es mucho más, digamos, sincero, por así decirlo, y real. Entonces es como que siempre se agradece mucho más eso que quizás una respuesta que ya está premeditada, digamos. Yo quería sumar algo que muchas veces es importante saber comunicar de manera correcta la situación, porque muchas veces vos pasaste una situación que desarrollaste cierta habilidad, pero no lo comunicas bien y si la otra persona no te entiende, queda ganada. Tal cual. Me parece muy importante eso, usar las palabras correctas y cuando vos querés decir algo, que se entienda, que la otra persona lo entienda, porque si no queda ganada y vos tal vez desarrollaste esa habilidad, pero no lo pudiste comunicar bien. Claro, es la comunicación efectiva, digamos, eso. Y eso también la realidad es que las entrevistas son una práctica. Al principio uno está más nervioso, le cuesta más, y después como que empieza ya a entrar, digamos, dentro de ejercicio, ¿no? De la entrevista, y bueno, me empieza a ser más conciso, más preciso en eso que está comentando, ¿no? Pero obviamente está bueno eso que vos decís, Lucas, es una habilidad también la comunicación que obviamente que no es sencilla y que también se puede desarrollar y se va a ir desarrollando dentro del camino profesional.
Bien. Bueno, ya estamos terminando, ahí veo que entró Matías otra vez. Bueno, acá les queríamos contar un poquito nuestra propuesta en Coca-Cola FEMSA. Tenemos una propuesta de valor. Esto se despliega digamos, en beneficios, pero básicamente con nuestro programa de beneficios tenemos, digamos, integrado todo lo que tiene que ver con bienestar integral, que va desde una prepaga que damos para nuestros colaboradores y su grupo familiar primario, como apoyo tanto psicológico con médicos y demás en cada una de nuestras plantas. Tenemos muchas actividades que alientan el trabajo positivo y en confianza. Una cultura de liderazgo inclusivo y diverso. Tenemos un comité de diversidad que lo conformamos los colaboradores de la compañía. Y todo lo que tenga que ver con capacitación, estamos orientados a lo que es el autodesarrollo, o sea que cada uno va a poder armar su plan de desarrollo y ver dónde quiere crecer en la compañía, y la compañía los va a ir apoyando en todo lo que tenga que ver con la parte de capacitación. Se los dije súper rápido porque, bueno, nos queda poquito tiempo, pero bueno, sí al menos que sepan que esto es posible y que existe en la compañía. ¿Me olvidé algo? Sí, agrego así como, para mí estos son como... Es lo importante, es que tenemos 48 litros de bebidas al mes, eso no es menor, de los productos de la compañía. Después tenemos gimnasio en nuestras instalaciones, sino también hay descuentos en gimnasios, tenemos convenios con universidades, cursos, idiomas, tenemos también, digamos, un bono anual, tenemos también descuentos corporativos, 10 días libres al año adicionales a lo que son las vacaciones, las licencias, tenemos 10 días libres, que podemos sumar hasta 5 de corrido y también con las vacaciones. El horario es flexible en algunos casos, en otros casos es presencial, depende obviamente de la posición, pero bueno, nada, en general tenemos un esquema bastante digamos, de beneficio bastante amplio, ¿sí? Bien, buenísimo. Bueno, y acá les compartimos, si quieren ir, nosotros armamos como 2 avisos genéricos exclusivos para ustedes, para todos los participantes de Empleotecnia. Una que está orientado a profesionales recientemente graduados y estudiantes avanzados de ingeniería, y otro para ciencias económicas. Y también ahí les dejamos el QR de LinkedIn, si no lo buscan por Coca-Cola FEMSA. Esas 2 posiciones, si las quieren escanear, se pueden postular, son como genéricas. Pero también les hablamos ahí un poquito de los beneficios y también de qué perfiles estamos buscando, ¿sí? Así que ya vamos a quedar en contacto, ¿sí? Perfecto. Bueno, ya para cerrar, tenemos un minutito nomás, ya arranca la siguiente sala. Quería agradecerles tanto a la empresa por sumarse a las jornadas, como a todos los asistentes de participar. Contarles que este video va a estar subido en nuestro canal de YouTube, por si quieren repasar, por si quieren volver a ver algo en particular. Los que tengan las entrevistas hoy a la tarde, que vamos a estar informando dentro de poco, los mejores éxitos. Y bueno, nada, muchas gracias a todos por estar y por haber participado en las jornadas. Bueno, gracias, Nos chicos. vemos. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.